Esta es la segunda emisión del Guito Astrológico para sobrevivir al apocalipsis del 2025. Y hoy hablamos del contacto que hizo Neptuno con la línea de nodos, del Sol entrando en Piscis, y nos preguntamos, ¿qué es lo espiritual? Durante los primeros días de febrero se dio esa conjunción entre Neptuno, que transita al final del signo de Piscis, y el nodo norte, que pasó por Aries y como camina en el sentido contrario al del Sol por la rueda zodiacal, pasó de Aries a Piscis. Ahí al final de Piscis estos dos puntos se encontraron. Y son dos puntos que tienen bastante relación con la dimensión de lo espiritual en nuestras vidas. De alguna forma el nodo norte en nuestra carta natal simboliza qué es lo que viene a ser nuestro espíritu a este mundo, a esta vida. En este encuentro entre el nodo norte y Neptuno transitando el signo de Piscis, se abrió a nivel colectivo, a nivel general, una pregunta que tiene que ver con lo espiritual. ¿Qué es para cada uno de nosotros y para cada una de nosotras lo espiritual? ¿De qué forma lo encuentro en mi vida? ¿Cómo me aproximo a ello? En el mejor de los casos, lo que aparece con este tránsito de Neptuno son distintas escenas en donde vamos a irnos encontrando con algo de esa llamada profunda y misteriosa que hace nuestro espíritu en nuestra vida y que nos invita a ir en determinadas direcciones vinculadas con algo de lo que resulta más fundamental para nosotros encontrar en esta existencia. Se dice que el nodo norte es lo que nuestro espíritu busca al tener esta vida que tiene. Desde esta mirada lo podemos pensar al revés de como suele pensarse. Uno suele hacer trabajo espiritual y hacer como una especie de mérito moral en la vida para engrandecer al propio espíritu. Desde esta mirada, lo que se plantea desde la mirada de los nodos es que no tenemos un espíritu, sino que somos algo que el espíritu tiene. Ya hablé de esto en otros episodios, pero me gusta recordarlo cada tanto porque en el sentido común solemos vivirlo invertido. Y quizás una palabra clave para pensar ese tránsito de Neptuno y el nodo norte tenga que ver con esa inversión que culmina, que se termina, y que de algún modo u otro en nuestras vidas podemos darnos cuenta cómo no es primero lo material y después lo espiritual, sino a la inversa. Desde la perspectiva astrológica, desde la perspectiva esotérica, el planteo es que lo que da origen a las cosas es lo esotérico, lo misterioso, el silencio, el vacío. De ahí emerge y toma forma la materia. Y no es al revés, no es la materia la que se refina para llegar a lo espiritual, sino que hay algo misterioso y absoluto que puebla todo el espacio del universo y la materia es manifestación de esto. Paradójicamente, la física cuántica dice algo muy parecido respecto del campo cuántico. La teoría del campo cuántico dice que las partículas son emanaciones del campo cuántico. Por ejemplo, un electrón sería una emanación, una manifestación, podríamos decir, para traducirlo, del campo eléctrico o electromagnético. Entonces el campo subyace a la manifestación de cada uno de los electrones. Muy parecido a lo que se dice desde una perspectiva esotérica. Claro, también muy diferente, ¿no? Porque la física cuántica estudia algo que no tiene nada que ver con lo que estudiamos las personas que nos dedicamos a disciplinas esotéricas. No sé bien qué estudiamos nosotros, pero bueno, muchas veces usamos estos conocimientos para acompañarnos en nuestros procesos emocionales, en nuestros crecimientos, para ayudarnos a atravesar angustias, a permitirnos reconocernos. Usamos estas disciplinas esotéricas que van a pescar al misterio, algo de esto que no tiene palabra, que no tiene forma, para traer a este mundo humano algunas, a veces respuestas, a veces preguntas, algunas palabras, algunas nociones que nos permitan navegar mejor en este mar, en donde se une lo tangible y lo intangible. La condición humana tiene mucho esta marca particular de esa unión entre lo tangible y lo intangible, de ese punto de contacto entre lo material y lo inmaterial. Astrológicamente ese punto de contacto tiene mucho que ver, por ejemplo, con Quirón, pero también la línea de nodos dentro de nuestra carta natal y Neptuno dentro de nuestra carta natal nos hablan de esa llamada misteriosa, enigmática, sutil y delicada de lo espiritual. Neptuno muchas veces nos confunde, nos trae fantasías, nos envuelve en una especie de baba pegajosa que nos distancia y nos aleja del mundo, pero también en muchas ocasiones nos permite encontrarnos con algo muy profundo, con algo del orden del amor,
del amor incondicional, del amor, la empatía y el encuentro con los demás, del amor al mundo, del amor a la vida, del amor a algo que está más allá de mí, que es más grande que yo. Neptuno muchas veces, gracias al amor, nos permite trascender una individualidad que de otro modo se va cerrando sobre sí misma. Claro, es cierto, muchas veces lo neptuniano tiene que ver justamente con elaborar capitas y capitas de protección que nos aíslan de los demás, que no nos permiten esa salida. Es el amor, una gran fuerza neptuniana, una gran fuerza pisciana, algo que nos permite trascendernos, trascender nuestra individualidad y encontrarnos realmente con el otro. Y en ese encuentro, entre el nodo norte y Neptuno, el final del signo de Piscis, algo de lo que nos revela, de lo que nos muestra, de lo que nos trae, es la importancia de ese tipo de pasiones, del amor, de la empatía, de la solidaridad, del afecto, del reconocimiento del otro. Cuánto es una fuerza fundamental para poder convivir como humanidad. En la medida en la que vamos perdiendo el contacto con esas emociones, con esa sensibilidad, empieza a crecer un distanciamiento con el otro que me permite, por ejemplo, responsabilizarlo de los males o someterlo. Digo, para que los esclavos fuesen esclavos, hacía falta negar su condición humana. Y en tanto recuperan esa condición humana, se vuelve imposible seguir sometiéndolos a las condiciones de vida a las que se los sometía. Entonces, Neptuno nos permite identificar este punto en donde todos somos hermanos y hermanas, donde todos somos parte de lo mismo. Algo de alguna forma parecido a algo de lo que trae lo acuariano, solo que lo acuariano establece vínculos y relaciones de lo diferente en tanto diferente, y Neptuno y Piscis establecen relaciones en los puntos de igualación. Bueno, somos todos argentinos, bueno, somos todos humanos, bueno, somos todos católicos. Esto que nos iguala nos vuelve parte y nos permite mirarnos entre nosotros con amor, con empatía, reconociéndonos como parte de algo en común. En tanto y en cuanto se da esto, es posible una circulación amorosa. Quizás uno de los grandes peligros de lo neptuniano es que si no estás con nosotros, puede pasar algo del orden de una deshumanización y de un desprecio a la vida del otro que lo hace distinto, que piensa distinto, que vive distinto, que es diferente. Esto lo vemos mucho en el surgimiento, en el auge de las corrientes de extrema derecha que desprecian esas diferencias. Son miradas que muchas veces conciben solo una posibilidad de existencia y buscan igualar a todos y a todas a esa forma de vida, esa forma de existencia. Esto, de algún modo, también es neptuniano, pero no en un punto en donde puedo pararme en la empatía, en el afecto y el reconocimiento de lo que hay en común con ese otro que es diferente, sino es neptuniano en el sentido en el que para que todo sea maravilloso, perfecto, absoluto y total, yo necesito destruir esto diferente que hay en vos. Porque me está mostrando una imperfección, una parcialidad, algo que no puedo admitir, que no puedo asumir. En el contacto de Neptuno con el nodo norte se abre la posibilidad de que podamos concebir, darle más entidad y darle más importancia a esas pasiones que nos vuelven una humanidad, ¿no? que tejen la posibilidad de una humanidad común. Por ejemplo, frente a la catástrofe del incendio en el sur de Argentina, todos los lazos de solidaridad que se estrechan tratando de asistir a las víctimas frente a un Estado ausente, esto la gente se autogestiona para poder asistir y acompañar a las personas que lo perdieron todo en los incendios. Gestos inevitables de una humanidad que sobrevive gracias a esa asociación y a ese apoyo mutuo. Lo que permite que los seres humanos no seamos comidos, no seamos destruidos por otros animales, es esa asociación, esa mutualidad, esa cooperación, eso colectivo. Y eso, como un pulso muy profundo de lo humano, siempre reaparece frente a lo catastrófico, frente al dolor, frente a la dificultad. Tendemos a juntarnos, a encontrarnos y a acompañarnos para poder sortear la desgracia. Estuve hablando en los últimos episodios, en los informes especiales, de muchas de las cosas difíciles que vamos a vivir como humanidad. Y quizás lo lindo que nos trae Neptuno es la posibilidad de pensar que algo del afecto y del amor puede recubrir esas experiencias traumáticas que pueden llegar a tocarnos vivir como humanidad. Lo estamos viviendo, ¿no? Ya es una actualidad presente. Estos incendios, por ejemplo, pero no solamente. Entonces, ¿qué es lo espiritual? Bueno, astrológicamente esta pregunta la responden justamente Neptuno y el nodo norte. Lo que nos dicen estos dos puntos es que el espíritu, que es lo espiritual, no es algo lineal, unívoco y para todos lo mismo.
Depende de la posición que tenga Neptuno en cada carta y el nodo norte en cada carta, lo que va a tener un carácter espiritual para nosotros es diferente. El lugar en donde vamos a poder encontrarnos con esa realidad trascendente de la que habla Neptuno, de la que hablan los nodos, es un lugar distinto. Puede ser que para mí lo espiritual esté en una torta de manzana y que para otra persona lo espiritual esté en poder hablar, en charlar, en hacer chistes. Lo espiritual es en cada individualidad diferente, distinto, adquiere una forma particular. Lo importante es no creer que hay formas espirituales y correctas de hacer las cosas y formas no espirituales e incorrectas de hacer las cosas. Alguien puede dedicarse al mundo de las finanzas y hacerlo realmente por una vocación de su espíritu, que está indagando en eso. Nadie tiene la capacidad de decir cuál es la pregunta profunda que trae su espíritu a esta vida. Quiero decir, nadie puede saber exactamente qué es lo que está buscando su espíritu en la vida que está viviendo y de alguna forma todo lo que vaya haciendo, siguiendo ese pulso, va a ser parcial, va a ser más o menos, porque nuestro espíritu por definición no entra en nuestra vida. Es mucho más grande que nuestra vida y puede producir un montón de escenas en donde ponerse en juego. Podemos encontrarnos con lo espiritual en un montón de escenas diferentes, diversas, obviamente con elementos en común, porque no sé, mi nodo norte no deja de estar, ponele en Tauro en la casa 8, en Géminis en la casa 1. Encontraré a lo largo de mi vida diferentes escenas en donde mi espíritu tendrá sus modos de aprendizaje que tendrán que ver con ese área de la vida, con ese área del universo que es Géminis, que es el infinito de Ida 12. Entonces, ¿cuántas infinitas escenas geminianas podré vivir con mi nodo norte en Géminis? ¿Cuántas infinitas escenas piscianas podré vivir con mi nodo norte en Piscis? Cualquiera de ellas será parte de un aprendizaje o de un recorrido que está haciendo nuestro espíritu. Cualquiera de esas escenas tendrá para nosotros un carácter espiritual. Claro que no es tan lineal como decir, bueno, si tengo el nodo norte acá, entonces todo lo que haga que tenga que ver con esto es espiritual. Pero sí me parece interesante traer una concepción de lo espiritual, no rígida, no fija, no unívoca, sino justamente plural y diversa, que nos permita entender que para cada cual entrar en una relación profunda con su espíritu es entrar en una relación profunda con algo de lo propio que trae a esta vida y a este mundo. A veces puede ser que para alguien rezar sea un lugar de seguridad que lo protege y que le garantiza la supervivencia. Y a veces puede ser que rezar para alguien sea realmente la frutilla del postre de un proceso en donde lo más profundo de su ser está desplegándose. Las cosas no tienen un sentido fijo, universal y válido para todos y para todas. Es interesante tener ese cuidado, porque dentro del otro punto que habla profundamente de lo espiritual en nuestra carta, hay muchos engaños y muchas estafas. Neptuno es el rey de la estafa, es el rey del engaño, es el rey de la ilusión. Y claro, también es el planeta que más fuertemente nos trae un contacto con las pasiones del espíritu, que pueden vivirse en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Ahí está el contacto con lo esotérico, con lo sutil, con lo sublime, con lo estático. La experiencia directa del contacto con lo religioso es algo que entra dentro del universo de lo neptuniano. Pero también dentro de este universo entra el delirio místico. ¿Cómo distingo una cosa de la otra? Me parece importante decir también que lo espiritual no es una promesa, no es una esperanza, no es algo que encontraremos en algún momento más allá de la vida, sino que es una actualidad permanente y constante, algo que todo el tiempo está ahí produciendo y produciendo. Es una dimensión, es parte de la dimensión esotérica y en ese sentido es el fundamento de todo lo que existe. He hablado de eso más temprano. En ese sentido, lo espiritual y lo esotérico van un poco de la mano y en la misma dirección. Por eso me parece importante recordar, para cerrar estas pequeñas observaciones sobre lo espiritual, que no tenemos un espíritu, sino que somos algo que nuestro espíritu tiene. Esto nos deja en un lugar de humildad, desde donde es posible trabajar mucho más en el propio autoconocimiento y en la propia individualidad para poder quedar disponibles a esa fuerza misteriosa que está ahí,
llamándonos, convocándonos, apareciendo y reapareciendo a lo largo de nuestras vidas. Agregaría una última cosa, que es que si el nodo norte va desplazando por el cielo la palabra crisis, ahí donde está el nodo norte aparece la crisis de adaptación o readecuación de la identidad más superficial, más defensiva, a una identidad esencial. El nodo norte nos va recordando quiénes somos profundamente y por lo tanto nos va recordando las fantasías con las que nos recubrimos y nos protegemos. Y esto muchas veces, esta memoria, nos trae crisis, nos trae la angustia de lo que se desarma, que se vuelve disruptivo, que se rompe. Entonces, este punto que señala la crisis toca a Neptuno. Entonces también vamos a encontrarnos con una crisis profunda en el imaginario social, colectivo, que invita a concebirnos de otra forma, a vernos de otra forma, a pensarnos de otra forma, a imaginarnos de otra forma. Y en muchas ocasiones lo que traerá es una profunda desilusión. Esto puede ser doloroso en un primer momento, pero en un segundo momento es maravilloso porque nos permite encontrarnos con algo un poco más real y un poco más concreto. La ilusión nos enrieda en una esperanza que nos saca de la actualidad, y en esa actualidad es en donde sucede la vida. Más allá de que yo puedo hacer planes, proyectos, del año que viene no sé qué, si yo estoy esperando el reino de los cielos para ser feliz, hay una esperanza que anula mi posibilidad de entrar en contacto con la actualidad de la vida, y que es lo único sobre lo que realmente tenemos certeza. En esa actualidad de la vida está permanentemente nuestro espíritu. Y está permanentemente lo esotérico, lo sutil, lo intangible. No hay un segundo momento en donde algo de esto aparece, en donde algo de esto es importante. Es todo el tiempo, fue todo el tiempo y lo seguirá siendo. Me gustaría enfocar en otra capa de lo pisciano y de lo neptuniano, también de la mano de que el Sol está entrando en el signo de Piscis, que tiene que ver con algo de la consumación, los finales, lo que cierra, lo que se termina, lo que se acaba. El tránsito de Neptuno por el signo de Piscis abrió todo un periodo de cierres, finales, clausuras, cicatrizaciones, cosas que culminaron. Obviamente hay otros procesos que se actualizan y que siguen abriéndose, pero fue una hermosa chance de dar por cerradas muchas cosas que vivimos. Muchas de ellas todavía no están cerradas y reaparecen como fantasmas, tanto en la vida individual como en la vida colectiva, pero este último pasaje del Sol por el signo de Piscis, con Neptuno también en este signo, quiere decir, es la última vez que el Sol va a transitar el signo de Piscis en este ciclo de Neptuno transitando también el signo de Piscis. Y esto es importante porque Neptuno es el regente del Sol. Para todos los piscianos y las piscianas, estos años, desde el 2012 hasta acá, fueron conmovedores en algún momento porque Neptuno pasó sobre nuestro Sol natal, o sobre nuestra Luna si tenemos la Luna en Piscis. Y esto nos transformó muy profundamente. Es muy significativo que el regente, sobre todo cuando es un regente que se mueve tan lentamente como Neptuno, no todos los piscianos de todas las generaciones tienen el privilegio de que su regente pase por Piscis durante su vida. En fin, en cualquier caso, lo que quisiera decir es que hay una especie de última llamada para poder cerrar algunas de las cosas que venimos arrastrando individualmente. La consumación pisciana puede darse de muchas formas diferentes. Hay una que tiene que ver con el perdón. La capacidad y la posibilidad de perdonar son muy piscianas, son muy neptunianas. Y es muy importante decir que no siempre la mejor resolución frente a una escena es el perdón, y que el perdón tiene un doble filo. Puede ser que haya un perdón humilde y honesto en donde yo finalmente puedo dejar de retener algo del dolor de lo que me hicieron, liberar, disolver, grandes palabras piscianas, ¿no? La disolución es muy neptuniana, es muy pisciana. Cuando yo puedo disolver algo de ese dolor frente a lo que me hicieron, realmente hay un perdón posible. Pero hay instancias en donde no me corresponde a mí perdonar. Cuando algo de lo que me hicieron me afectó, me dolió, me lastimó, y el otro es capaz de reconocer eso que hizo y me pide disculpas, bueno, quedo en condiciones de poder perdonar. Tendré que hacer mi proceso. Pero, ¿qué pasó? Bueno, el otro se dio cuenta, lo vio, registró, algo de esto que hice no está bien. ¿Y esto qué permite? Bueno, que no vuelva a suceder. Si yo perdono a quien no registró el daño que me hizo, simplemente vuelvo a abrirle la puerta para que vuelva a dañarme.
le pongo la otra mejilla para que me dé una nueva cachetada. Entonces es importante que el perdón no resuelve una escena, sino que simplemente la consuma y la concluye, porque ya está resuelta. Quiero decir, yo puedo perdonar a alguien porque la resolución fue que esa persona registre su error y de algún modo lo enmiende, aunque sea pidiendo disculpas. En esa posibilidad, en esa resolución, yo puedo consumar lo que sucedió, dejar de retener lo que deja de estar activo en mí y permitirme dejar de vivirlo y abrir espacio para cosas nuevas. Pero requiere que de alguna forma la escena esté ya resuelta. La instancia de resolución es previa, es anterior, se da en otro momento. Puede ser que yo logre perdonar después de, por ejemplo, una situación judicial, o después de, por ejemplo, un proceso emocional, lo que fuere. La resolución es previa al perdón. Primero necesito resolver y después, en tal caso, podré dejar de retener las emociones negativas asociadas a esto que viví. En ocasiones, lo único que yo tengo que hacer es poder denunciar. Decir, pasó esto. Y serán los otros los que tengan que ver qué hacen con eso que pasó. Yo no tengo más nada que hacer. Por esto es importante distinguir el perdón desde ese lugar humilde en donde yo puedo asumir que esto que me pasó, que viví, que me dolió, ya está reparado y no hay nada más que hacer. Y el dolor arrogante de creer que yo tengo la potestad de perdonar al otro, que yo puedo dar ese perdón. Y el perdón es un proceso individual, en donde yo me permito que algo cierre adentro. Y en tal caso puedo continuar un vínculo con esa persona que me hizo algo que me dolió y yo lo logré perdonar, o bueno, dale, seguimos adelante. Pero cuando alguien hizo un daño que no depende de mí juzgar si es bueno, si es malo, si lo perdono o no lo perdono, sino que son afrentas que son más grandes, que son culturales, que son humanas, no está en mí dar ese perdón. Será atributo de un juez, será atributo de alguien más grande que yo. Por esto es importante ubicar que también hay una consumación en la denuncia y que será atributo de otros perdonar o no, perdonar o condenar a quienes hicieron un daño. Quiero decir, si por ejemplo viene una persona y me pega, no hay algo individual o privado que yo tenga que tramitar en relación a esto, más allá de que sí, ¿no? Bueno, tendré que ponerme hielo en el golpe, ver cómo después me saco el miedo a salir a la calle y que me vuelva a pegar a una persona, a ver cómo voy regulando de nuevo mi sistema nervioso para no sobrereaccionar frente a cualquier gesto de una persona. Esa será mi tramitación y mi trabajo. Pero algo de lo que hizo esta persona tiene un lugar incorrecto en un nivel social, en un nivel cultural. Y le corresponde a esa cultura y a esa sociedad juzgar esto que pasó. Por esto es importante distinguir que a veces yo no soy quien tiene que perdonar, sino que simplemente yo tengo que denunciar. Mire, señor policía, esta persona hizo esto. Y eso es el lugar en donde mi tramitación personal se termina en relación a la escena. Después, insisto, será atribución de otros perdonar o condenar. O perdonar a través de una pena, por ejemplo. Bueno, ¿qué dice el Código Penal? Si le pegas una piña a un tipo en la calle, son de 3 meses a 6 meses. A ver cómo fue, bueno, 3 meses. Esa es tu condena. Y esto es lo que implica tu perdón. Pero ya es un proceso del otro. Mi proceso termina con esa denuncia. Y ahí se consuma. Digo esto porque es importante ubicar a dónde está ese punto final, ese punto de consumación de mi propio proceso interno. A veces vivimos en un mundo que es profundamente injusto y que por más que socialmente tengamos ciertas convenciones, bueno, las personas poderosas pueden eludir la justicia, pueden no cumplir con las leyes, bueno, hay muchas trampas dando vuelta. Y en ocasiones yo puedo hacer una denuncia sin que se haga justicia. Pero lo importante es poder abrazar la consumación del proceso que implica para mí haber podido hacer esa denuncia. Me detengo en esto porque si hay algo valioso que nos regala esta energía pisciana de disolución, tiene justamente que ver con poder dejar de cargar con cosas en nuestra mochila que se vuelven pesadas, que se vuelven densas, que se vuelven ahogantes y asfixiantes, y poder justamente encontrarnos con algo de lo nuevo que abrirá el ciclo ariano que viene durante este año. Estamos a las puertas de un nuevo ciclo. Y la posibilidad de que en este último retazo
de trabajo pisciano podamos disolver alguna de las cosas con las que venimos cargando, nos permite vaciar nuestra mochila y emprender este nuevo camino con más liviandad, con más potencia, con más capacidad creativa. Me gustaría mencionar un último modo de cerrar o de clausurar cosas de nuestra historia, de la memoria, sociales y demás, que tiene que ver con la aceptación. Porque muchas veces no hay ni perdón, ni culpa, ni castigo, simplemente una aceptación de cosas que son injustas, que fueron injustas, y que no hay remedio para esas cosas injustas que suceden. La posibilidad de aceptar que algo de lo que pasó no puede ser transformado, no puede ser cambiado, no puede ser alterado, nos implica un duelo, nos implica una pérdida, nos implica justamente una aceptación de lo doloroso, pero a la vez, en ese proceso de aceptar, hay una liberación muy profunda que justamente permite que esto que pasó deje de tener tantos efectos sobre nuestra vida y sobre nuestro presente. Muchas veces, los ecos de acontecimientos traumáticos de nuestra historia nos hacen hacer muchas cosas, operan en nuestra vida concreta, haciéndonos hacer. La posibilidad de aceptar algo de esto que pasó, aunque a veces sea muy difícil, muy doloroso, muy horroroso, injusto, terrible, aceptar no quiere decir poner en un buen lugar o encontrarle lo positivo. Aceptar quiere decir, esto pasó. Y no es asentir, no es encontrarle lo bueno, insisto. No se trata de ver lo positivo en aquello que pasó. Bueno, pasó esto, pero yo pude tal... No, es aceptar que hay algo que, me guste o no me guste, aconteció. Y esto también quiere decir que pasó. Esto es, no está pasando, pasó, punto. Y en eso que pasó, en el hecho de que haya pasado, se terminó. Esta posibilidad de consumación que da la aceptación es justamente esta. Poder ubicar algo de lo que pasó como algo terminado, como algo ya acontecido, y por lo tanto dejarlo en esa parcela antigua del tiempo y que no siga viniendo a este presente. Yo ya no tengo que protegerme de aquel daño, yo ya no tengo que esconderme de aquellas miradas dolorosas, lascivas que me lastimaron. Yo ya no tengo que evitar la cachetada o el agravio. Ahora estoy en otro lugar. Y puedo aparecer, jugar, pensar y crear de un modo nuevo, porque ya no estoy allá. Esto pasó, y es terrible que haya pasado, sí. Pero también terminó. Y ahora, en mi presente, hay espacio para otras cosas. Este es el gran regalo de la aceptación. Acá se articula un poco esto que hablamos de Neptuno con Quirón. Quirón trae mucho la aceptación de la herida, la aceptación de lo doloroso de nuestra condición humana. Y muchas veces Neptuno lo que hace es querer intentar volver el tiempo atrás, ¿no? Neptuno trae siempre fantasías que incluyen un DeLorean, en donde yo me voy al pasado y hago que mi abuelo no sea cruel con mi madre, y entonces mi madre no sé qué y yo no sé cuánto. Esto es imposible. La posibilidad de tener una relación más o menos madura con lo neptuniano implica la posibilidad de mirar compasivamente hacia atrás, poder entenderme, entender a los actores que me dañaron y me lastimaron, sin que esto implique necesariamente decir, bueno, pero está bien. Hay cosas que están necesariamente mal y cosas que no van a dejar de estar mal, pero sí van a dejar de estar presentes. Que algo haya estado mal no indica cosas sobre este presente. Haber recibido un daño en algún momento de mi historia no va a dejar de estar mal, pero sí va a dejar de llegar a este presente. A mí me pegaron, me lastimaron, me hirieron, me abusaron. En este momento eso no está pasando. Aceptarlo quiere decir, esto sucedió, pero también quiere decir, ya no necesariamente tiene que seguirme pasando, pasando y pasando. Puedo pasar a otra cosa. El gran regalo que nos trae Piscis con esta consumación es la posibilidad de incorporar y con ello de olvidar. No voy a sacar de mí y de mi vida las experiencias vividas. Ya están en mí, ya son parte de mí. Pero sí puedo incorporarlas de tal modo que no sean un obstáculo constante y permanente en mis decisiones, en mi vida, en mi vitalidad. Puedo justamente trascender algo de aquello vivido,
abriéndome espacio para vivir cosas nuevas, para vivir cosas de otro modo. Ese es el gran regalo de la consumación pisciana. Cierro esta emisión del podcast mencionándoles algunos de los principales tránsitos de esta semana, que son el 18, el ingreso del Sol al signo de Piscis, el 20, la cuadratura de Mercurio en el signo de Piscis con Júpiter en Géminis, el 23 Marte se pone directo y al mismo tiempo hace un trígono con Mercurio. Marte se pone directo en Cáncer haciendo trígono con Mercurio que está en el signo de Piscis. También este tránsito de Mercurio en Piscis que entró hace unos días nos trae muchas posibilidades de nombrar algo de ese contenido inconsciente. Muchas veces la posibilidad de nombrar lo inconsciente, lo sutil, es a través de imágenes y Mercurio nos permite encontrar esas imágenes, describir esas imágenes, nombrar esas imágenes, poder ubicarlas y poder ponerlas en juego. En el trígono entre Marte y Mercurio, lo que puedo nombrar es algo de esa fuerza que habita en mi interior y lo que puedo nombrar también es las marcas del dolor de la violencia. Con este tránsito puedo encontrar palabras para poder ubicar qué necesito hacer para darme cuidado y de qué forma puedo encontrar expresión para lo que hay en mi mundo interior. Es en este trígono de Marte y Mercurio hay mucha posibilidad de que yo logre nombrar algo de esto que hay dentro mío. Por último, otro tránsito de Mercurio, el 25 de febrero, que va a estar en conjunción con Saturno, que también está en el signo de Piscis. Este tránsito trae ciertas restricciones y dificultades en todo lo que son los temas mercuriales, haciendo que haya ajustes en la palabra, en la comunicación, ajustes en las velocidades. Puede ser que esto, un poco el efecto parecido a lo que trae Mercurio retrógrado, bueno, algo del estilo, pero más breve, más cortito, y trayendo mucha separación, mucha criba de los movimientos más falsos, más artificiales, más inútiles, ¿no? Como más pura espuma, y los movimientos, las palabras, los pensamientos que tienen más precisión y más asertividad. En cuanto a algo de lo que estoy pensando o diciendo está en sintonía con lo que yo soy, con lo más esencial, se verá favorecido ese pensamiento y esa palabra, y mientras más inútiles sean los movimientos que hago, las palabras que digo, más tenderé a encontrarme con trabas y restricciones. Muchas gracias por su sintonía, yo soy Sebastián Bru. Este fue el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 2 del 2025. Pueden seguirnos en nuestras redes, @sebabru.astrología, en Instagram, en Facebook, en Spotify, pueden buscarnos en YouTube, pueden entrar a nuestra página también, sebabru.com, y ahí encontrarse con las formaciones, talleres. Este año estamos empezando una formación de cero, quienes quieran estudiar astrología pueden meterse acá en mi canal, que van a encontrar un video que cuenta un poco qué es la astrología, por qué vale la pena estudiar astrología, qué es lo que nos pasa cuando estudiamos astrología. Gracias y seguimos en sintonía. Hasta la próxima. No sé bien cuándo será la próxima emisión, esto es importante decirlo, porque no sé si voy a sacarla semanalmente, mensualmente, quincenalmente, todavía lo estoy decidiendo, así que se irán enterando a lo largo de marzo. Gracias por estar ahí.